Bienvenidos a En el TDA nos escuchamos, un espacio donde exploramos los temas más relevantes de coyuntura, academia e investigación. Este es un proyecto impulsado por el Grupo de Investigación Observatorio Público y con el apoyo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del TDA. Hoy hablaremos sobre ruta profesional, desde el grado a la gerencia en planta, junto a nuestro invitado especial, Francisco Escobar, quien es ingeniero electrónico de la UPB, tiene un MBA en la Universidad Politécnica de Madrid y en la actualidad es gerente de una planta de empaques llamada Bolsapel en Argentina, que es la segunda empresa más grande de este país. Le damos una bienvenida a Francisco y agradecerle por la participación en este espacio. Bueno, Francisco, contanos cómo comienza tu carrera profesional y qué fue lo más difícil al empezar después de egresar. Termino mi carrera y empiezo a buscar trabajo. Conozco a alguien que necesitaba automatizar unas máquinas en Itagüí. Era una automatización sencilla. Entonces, de una acepté. Era un proyecto, yo tenía que poner todas las cosas. Recuerdo que ese proyecto me costó bastante llevarlo a la práctica. Me costó más plata de la que gané, pero fue un aprendizaje interesante. Y me llevó a que esta persona me recomendó en la siguiente empresa en la que trabajé, que es donde he tenido la experiencia laboral más grande, en la que trabajé 16 años. Por intermedio de esta persona llegué a LICO y acá entré en el área de mantenimiento. Inicialmente me ofrecieron algo como practicante medio tiempo, lo acepté y rápidamente me ofrecieron ser ingeniero de mantenimiento a los pocos meses y al año y medio estaba liderando el área de mantenimiento como jefe. Vos me habías contado que en algún momento surge una vacante para liderar la planta, pero los directivos también te cuentan que no fuiste tenido en cuenta en este proceso porque no tenían a quién poner como jefe de mantenimiento porque lo que tú hacías era muy específico, entonces pues digamos no se ve la oportunidad. Entonces, ¿cómo le diste el manejo a esto y pues cómo llegas en el futuro a esta posición? Sí, ese fue un momento interesante en mi carrera. Yo era jefe de mantenimiento y en la planta había logrado una estabilización bien importante, muchos equipos, mejoras, buenos resultados. Cuando sale la vacante para este rol, la gerente general pensó en mí, pero también les preocupaba, me veían demasiado valioso en el rol y decidieron no promoverme, y eso fue un aprendizaje importante para mí, porque cuando sos muy bueno en algo técnicamente, puedes pensar que tenés la seguridad del rol, pero lo que está pasando es que te pueden encasillar, y acá me di cuenta que necesitaba desarrollar otras habilidades adicionales a lo técnico. Acá habilidades como un conocimiento mayor del negocio, entonces me interesé más en aprender más del negocio, no solamente de mi rol. La parte financiera, empecé con las ganas de empezar a mirar qué podía estudiar. Ok, entonces, ¿cómo fue esa transición de, pues tú liderabas alrededor de 20, 30 personas y ya a liderar la planta de Alico, que son alrededor de 600 personas? Bueno, ¿cómo fue esa transición o qué te encontraste allí? ¿Qué sentiste? Cuéntanos un poco. Y cuando finalmente ya soy promovido de jefe de mantenimiento a gerente de planta, me doy cuenta que más del 80% de mi trabajo ya no era técnico, era tomar decisiones difíciles, manejar los recursos, tenía mucho más KPIs que debía mejorar, desde desperdicio, mejora en costos, la seguridad de la planta, el tiempo de las entregas. Ahí me di cuenta que la tecnología importa, la parte técnica es importante, pero lo que realmente mueve la operación son las personas, la cultura de trabajo. Y entonces, ¿en qué momento, digamos, empiezas a sentir como ese peso real? Pues porque antes pongo que respondías por la operación de unas máquinas, pero aquí pues
pues ya tienes un mayor conjunto de indicadores, a mayor número de niveles, ya no está tanto en tu manejo y pues supongo que, digamos, era más frecuente pensar, bueno, aquí me estoy jugando el cargo con esto que está pasando. ¿Cómo se sintió eso allí? Sí, hay un momento en el que entiendes que los resultados dependen de ti. Tú eres el dueño de los resultados. Si la planta no cumple la producción, la rentabilidad, la seguridad, la responsabilidad es tuya. Aquí no tienes cómo señalar. Si alguien no hace su trabajo, no es esa persona, eres tú como líder y como responsable el que debe responder. En ese momento fue donde sentí que necesitaba ya sí fortalecer mi formación en gestión, estrategia, finanzas, y por eso decidí que necesitaba hacer el MBA. Ahí entendí que dirigir la operación no era solamente la ingeniería, era manejar el negocio. Ok, ¿y cómo le vendiste a las directivas esa idea del MBA? Porque pues, muchas veces cuando estamos en nuestros trabajos es muy difícil conseguir ese tiempo, pues son casi 2 años. Bueno, ¿cómo fue esa conversación allí con las directivas? Yo sabía que para poder cumplir mi rol necesitaba desarrollar esas habilidades. Entonces lo primero que hice, busqué un MBA que tuviera mucha aplicabilidad directa en el trabajo y lo presenté a la gerencia. Lo presenté como, no solo como quería desarrollarme profesionalmente, sino con el impacto que iba a tener en el negocio si yo lograba desarrollar esas habilidades. Y acá pasó algo que no me esperaba. Logré venderlo también con los beneficios que iba a tener la empresa, que la empresa decidió apoyarme financieramente y me pagó la totalidad del MBA. Una buena sorpresa. Ahora ya, pues ya después te consolidas un poco más en el rol de jefe de planta y te contacta una casa talentos para una dirección de una operación un poco más compleja. Cuéntanos cómo, o sea, cómo te encuentran y cómo fue ese proceso y bueno. Esa empresa me contacta la casa talentos, me dicen que se estaba interesado en buscar otras oportunidades de trabajo. Yo realmente estaba tranquilo en una especie de zona de confort, pero sabía que era una empresa multinacional y siempre me había inquietado todo el tema corporativo. Entonces me pareció una oportunidad muy interesante y apliqué al rol. Quedé seleccionado. Acá también me encontré con que el rol no era en la ciudad, me tocaba mudarme a Cali. Entonces también fue una decisión personal que me tocó tomar con mi esposa. Es difícil a veces dejar los amigos, la familia, como salir de esa zona de confort y pasar de una seguridad de una empresa que sabía que me estaba yendo muy bien, que llevaba 16 años, estaba consolidado, pero es importante A pasar a periodo de prueba. Sí, tomé la decisión, tomé el riesgo y siempre me ha ido bien con los riesgos que he tomado. ¿Y cómo fue empezar a reportar a una estructura que era mucho más corporativa? Y para ponerle en pocas palabras, ¿cuál sientes tú como que era la gran diferencia? En una corporación más grande, el nivel de exigencia cambia. Es mucho más alto el nivel de exigencia y las estructuras son mucho más complejas. Acá todo se mide, la productividad del scrap, seguridad, eficiencia, todo se reporta, todo hay que demostrarlo con datos. No solamente pasar de no solo hacer el trabajo bien, sino también cómo lo muestro, cómo lo vendo, cómo hago ver el trabajo, porque son estructuras muy grandes que ya no solo es manejar bien la planta, hay que demostrar los resultados con datos. Sobre todo eso pasa cuando hay empresas con operaciones en diferentes países. En esta empresa me has dicho que ocurre una fusión y también cuando ocurre una fusión también te invitan a participar como miembro de junta. Pues supongo que la invitación a miembro de junta pues quiere decir que hayas pasado todas las pruebas y que te hayas consolidado allí. Y bueno, ¿cómo fue esa mirada ya pertenecer a un conglomerado más grande y ya estar ya en un lugar diferente? Pues porque una cosa es ser jefe de planta, pero la otra cosa ya es junta, que ya es un poco más ejecutivo. Sí, cuando pasé acá lo que pasó la historia es que la empresa se fusionó con otra y pasó de tener 6 plantas en Latinoamérica a tener 20. Entonces se consolidó el clúster andino. Ya no era solo la planta de Chile, Perú, Colombia. Y en ese clúster también la operación se clusterizó y generan un rol que es una dirección de operaciones andina que va a ver la operación de toda la región. Acá yo me postulo, fui seleccionado y fue un reto muy grande. Primero,
el reto de manejar una operación en dos países. O sea, estás viendo una operación en la que no estás presencialmente allá y sos responsable de sus resultados. Y el otro reto que se me presentó es que era movernos de nuevo de país. La planta de Lima es la planta más grande de Latinoamérica, una planta de más de 1.000 empleados, y el rol era basado allá. Entonces, de nuevo, con mi esposa, otra vez tomamos la decisión, el riesgo, y decidimos mudarnos a Lima. Y bueno, allá en Lima, pues, ¿qué cambios sientes? Digamos, ya no estás en una lógica regional, ya estás en una lógica andina. Tengo entendido que era multinacional, entonces todo era en inglés, que rol jugó allí el inglés. Y bueno, ¿cómo fue ya un rol que ya supongo que no era, bueno, que sí tenía que ver mucho con la gente, pero que estaba un paso un poco más encima de la operación tradicional a la que venías acostumbrado? Pasar a una visión regional cambia totalmente la forma de pensar, porque ya como dices, no se puede ver como una sola planta. Ya es necesario ver los sistemas completos, cómo funciona la cadena de suministro, cómo son las decisiones de inversión, cómo vas a estructurar tu cadencia de gestión para no dejar de ver indicadores en las diferentes plantas, cómo vas a generar equipos interdisciplinarios, interpaís, que vean diferentes temas. Entonces empieza a pensar más ya como estratega. Hay que pensar más en estrategias que como operación. Y en el tema del inglés, también fue súper importante. Realmente en la multinacional, desde que entré, todas las comunicaciones son en inglés, las reuniones, allá tienen una regla, que mientras que en cualquier reunión solo alguien no hable el idioma, todas las reuniones tienen que ser conducidas en inglés. Y acá algo que me pasaba, que al principio yo considero que hablaba bien el inglés, pero era tímido al hablar por mi acento, porque sentía que no tengo un acento perfecto. Pero me di cuenta que el acento era lo que menos importaba. Allá vi el inglés peruano, el inglés argentino, el inglés chileno, entonces diferentes acentos. Lo único que importa realmente y que es muy importante es entender muy bien y hacerte entender, expresar tus ideas, debatir lo que necesites debatir. Entonces fue súper clave pasar a hablar en inglés más. Empezaste como mantenimiento, una empresa muy de Antioquia. Ya pasas a un entorno corporativo en Cali, una cultura aquí, otra cultura en Cali, pasas a una cultura peruana, hoy te encuentras en Argentina. ¿Cómo ha sido esta relación con esta interculturalidad? ¿Cómo ha sido esas reglas de juego? ¿Cómo te has adaptado a esos diferentes entornos? Trabajar con personas de diferentes países es algo muy enriquecedor. Igual te das cuenta que los problemas industriales son los mismos, son similares en todos lados, pero las culturas son diferentes. Entonces acá es súper relevante poder adaptarse culturalmente. Es casi tan importante como el conocimiento que puedas tener técnico y del negocio. Sí, aquí es importante resaltar que uno llega a veces como con esa actitud de intentar mantener su estilo y al final termina adaptándose a las prácticas de la comunidad. ¿O qué piensas al respecto? Sí, pienso así y es la manera que debes hacerlo. Al principio llega uno como con algo de arrogancia, yo estoy acostumbrado a hacer las cosas así me han funcionado, pero cuando llegas a otra parte que las cosas se hacen diferentes, tienes que aprender a primero adaptarte. Y una vez adaptado ya puedes empezar a poner tu sello, pero pretender cambiar una cultura y adaptarla al estilo de uno no funciona así. Entonces necesitas primero adaptarte a la cultura y ahí sí ya empezar a aportar. ¿Cómo tomas la decisión de volver al país y enfrentar al mercado laboral 2.0, ya no como un egresado, sino como un jefe de un clúster andino? Volver a Colombia después de trabajar fue interesante. Primero por la parte personal, inicialmente cuando llegué con mucha ilusión de estar de nuevo en la ciudad, cerca a la familia, cerca a los amigos. Pensé que iba también con mi perfil y mi experiencia a ubicarme rápidamente, pero también me encontré con una realidad y fue que no fue tan fácil. Y las oportunidades que se me presentaban en la parte salarial realmente no estaban
acordes con mi experiencia y con lo que sentía que podía aportar a la empresa. Entonces, por eso también decidí empezar a trabajar en un negocio propio, empecé a desarrollarlo, pero a los 2 o 3 meses también me contactan para otra oportunidad en otro país, en Argentina, donde estoy en este momento. ¿De dónde salió ese contacto? ¿Otra reclutadora? Contanos ahí un poquito cómo fue esto. Esto fue algo muy particular, porque me llama un mecánico de cuando trabajaba en Cali y me dice que me pareció extraño que me llamara. Igual le contesté, lo saludé y me dice, no, que hay una oportunidad en Argentina, que estaban buscando alguien con mi perfil, que el gerente anterior le había preguntado a él cómo era yo como líder, cómo lideraba el equipo, entonces que él me había recomendado. Me pareció interesante, pero realmente no le di mucha trascendencia. No pensé que por ese lado iba a llegar una oportunidad grande. Y lo que ocurrió fue que a los 3 días me contacta el dueño de esta empresa en Argentina, que me quiere conocer, hacemos una entrevista telefónica, me invita a conocer su planta, me envía los tiquetes, todos los gastos pagos, voy a Argentina, conozco, me hacen una oferta de negocio realmente bien interesante y es donde estoy en este momento. Acá lo que destaco de esto es que no se imagina uno por dónde pueden llegar las oportunidades. Por eso es clave que todas las relaciones que se hacen, hacerlas bien, llegar bien a la gente, tener buena llegada, hacer buenos lazos y procurar todo el tiempo crecer tu red de contactos. Ya para cerrar, entonces digamos, ¿cuál ha sido como ese, bueno, ya creo que nos dijiste una, pero igual la repites si algo, ese top 3 de habilidades que te abrieron el camino de un cargo de casi de practicante a medio tiempo al que te encuentras en este momento? ¿Cuál creerías que son esas 3 habilidades que influyeron o que le recomendarías a los estudiantes que desarrollaran en todo momento? Hay 3 habilidades que considero clave en los profesionales y que fueron las que a mí me ayudaron en mi carrera profesional. Entonces, la primera, que fue la que mencioné ahorita, es tu red de contacto. Que procurar siempre crecer e ir aumentando la red de contacto. La segunda habilidad, y es una habilidad que en mi experiencia se necesita más en la industria, no hay muchos profesionales que la tienen y es muy simple, y es la resolución de problemas. Siempre encontrás profesionales muy buenos en identificar problemas. Te identifican el problema, te llevan el análisis, te llevan la gráfica de Excel, muestran en qué están fallando las diferentes áreas, pero a la hora de resolverlo se quedan cortos. Entonces, acá se quedan cortos en la resolución o se gasta más energía en definir qué área o quiénes son los que los deberían resolver el problema, más que pensar en cómo resolverlo. Y acá es donde se puede destacar lo que me ha ayudado, me ha funcionado. Y lo que busco en los profesionales que contrato y en los profesionales que crecen. Los profesionales que resuelven problemas rápidamente tienen mucha visibilidad en el negocio. En cualquier área se identifican quiénes son los que resuelven problemas y es la segunda habilidad clave. Y la tercera es la curiosidad por aprender. No nos debemos limitar a aprender solo el rol en el que estamos, sino aprender completamente en el negocio en el que estamos. Entonces, eso sirve muchísimo porque te da una perspectiva completa del negocio, mejora tus decisiones y también te va proyectando para alguna oportunidad que se dé dentro o fuera. Entonces, esas son las 3 curiosidades claves para mí. Curiosidad Listo. Para aprender, ampliar tu red de contactos y volverse un muy buen resolutor de problemas. Bueno, Francisco, ha sido una conversación muy enriquecedora. Te agradecemos por compartir tu conocimiento y reflexiones con nosotros. Si quieres seguir explorando estos temas, no olvides suscribirte a nuestro podcast en el que ya nos escuchamos, seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio.